gracias en nombre de los canarios por ser hoy partícipe de una reunión que yo creo que tiene trascendencia para todos nosotros. Muchas gracias. Yo creo que es una reunión importantísima, además en un punto tan estratégico como es Canarias, en el camino histórico hacia América, hacia África y Europa. Y tenemos precisamente en Canarias una de las oficinas de depósito de alimentos para los países africanos de las Naciones Unidas. La solidaridad es siempre necesaria en todos los planos y naturalmente en el de los defensores de derechos fundamentales o derechos humanos es imprescindible, porque a veces hay crisis, hay cambios políticos, nosotros nos convertimos en una institución peligrosa para las formas y los poderes poco democráticos. Lo importante de estos eventos es transformar la FIO en una organización con una voz internacional. Es la internacionalización de la FIO. Nosotros, cuando asumimos la presidencia de la FIO, habíamos hecho un comprometimiento de internacionalización de la FIO. El horizonte de la FIO es siempre y continuará a ser una defensa intransigente de los derechos humanos. Entonces, estos eventos son el momento y el lugar propio para desarrollar no solo las políticas públicas que nosotros no las hacemos, mas debemos proyectar y desarrollar y ayudar a los gobiernos a desarrollar las políticas públicas que tengan en cuenta los derechos humanos. Es también que aquí nos encontramos para discutir, para debatir, para cambiar conocimientos y experiencias sobre la forma de actuar contra la pobreza y afirmar, sin rodeos, la dignidad y los derechos humanos de todas las personas. Afirmar que, independientemente de las consideraciones que sean legítimas tener en relación a las posibilidades concretas de la realización de los derechos humanos, no podemos en ningún momento dejar que salga de nuestro horizonte lo combate contra todas las situaciones de pobreza. Os deseo las mejores bienvenidas y buen trabajo. Muchas gracias. Este año trabajamos sobre pobreza extrema y cómo, un concepto muy interesante y dramático también, que es cómo se hereda la pobreza. La proporción de pobreza, esta población por debajo del $1,9 al día, ha descendido del 37,1% al 9,6%. A mí me parece que este es un dato a resaltar. Muestra una cosa, que la reducción, la disminución de la pobreza es absolutamente posible, es viable. Organizaciones como la FIO ayudan y empujan para que las políticas de cambio se incluyan en las agendas de los gobiernos. Nadie puede sufrir discriminación ni ver restringida su libertad por ningún tipo de condición u opción de vida, y nadie tampoco puede quedar fuera de la rueda de la prosperidad. En el recién año pasado, 2015, la Organización de las Naciones Unidas y sus Estados miembros reafirmaron su reconocimiento de que la erradicación de la pobreza en todas sus formas y manifestaciones es el mayor desafío a que se enfrenta el mundo y constituye un requisito indispensable para el desarrollo sostenible. En los países en vías de desarrollo se genera la siguiente paradoja, y es que ese incentivo político, ¿no? Vía impuestos, vía políticas públicas, vía acuerdos internacionales de comercio, ese incentivo destruye otro tipo de tejido productivo, ¿no? Entonces conseguimos buenos números macroeconómicos, si quieren llamarlo ustedes, pero con un altísimo perjuicio a nivel de números y indicadores microeconómicos o microsocioeconómicos. FIO es una gran institución, una gran federación de instituciones de derechos humanos. Por el momento estamos reuniendo a 104 instituciones y la FIO viene trabajando temas de derechos humanos desde hace más de 20 años.
FIO sí que trabaja con 4 redes temáticas, sí que trabaja los temas de niñez, sí que trabaja los temas de mujeres, sí que trabaja los temas de trata y de migrantes. Y tenemos además una red de comunicadores que nos alcanza toda la información de lo que se está haciendo en FIO. ¿Cómo es que definimos, le damos una concreción jurídica al derecho a la ciudad? Y ese es uno de los retos mayores que lanza Hábitat 3, ¿no? La gente dice, el derecho a la ciudad tiene que ser una nueva generación de derechos. La pregunta es, ¿va a ser un derecho individual, va a ser un derecho socioeconómico o cómo lo vamos a encarar? Y entonces ahí también la Defensoría del Pueblo podría cumplir un rol importantísimo en ir dando, ¿no es cierto?, ese marco jurídico, ese marco legal de pensar, ¿no?, qué bien jurídico protegería este derecho, y un tema que para mí es clave, la exigibilidad, porque si hay un derecho o una pretensión ciudadana que no tiene exigibilidad, no existe. Indudablemente no creo que sea muy revolucionario ni extremo decir que vivimos en sociedades radicalmente injustas en cuanto a la distribución de la riqueza. Y a pesar de la engañosa apariencia de este magnífico contexto en el que hoy nos encontramos, en los últimos 7 años la brecha entre los más ricos y los más pobres se ha ampliado y profundizado de forma creciente en casi todo el mundo y de manera muy significativa también en España. El fundamento, la causa que explica o que podría explicar la configuración de un nuevo derecho a la protección frente a la pobreza es, como bien se apunta en el propio título de este congreso, es la dignidad de la persona. Cuestión tan obvia que me parece que no merece la pena ser argumentada ni discutida. Es decir, parece claro que sin la capacidad autónoma de desarrollar una existencia básica, la dignidad no tiene sentido. Es decir, no se puede hablar de dignidad si no somos capaces de sobrevivir. Y evidentemente con la libertad. No podemos ser libres si no contamos con los recursos materiales de la existencia. Le hago entrega física y espiritual del... Las defensorías, desde su rol de promoción y de impulsación de políticas públicas, deberían de promover la armonización de las agendas. Identificar si la legislación ya cumple con los requisitos para que sean derechos exigibles de las personas, y hacer esa revisión, y si no, hay que identificar los vacíos y hacer recomendaciones de modificación de ley, que es algo que perfectamente pueden hacer las defensorías aunque no tengan iniciativa de ley. Lo ha reiterado el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el compromiso político, la justicia social, el acceso a servicios sociales y la participación de los más pobres en el proceso de adopción de decisiones en sus comunidades en condiciones de igualdad, prestando especial atención al sufrimiento de niñas, niños y adolescentes, mujeres, los adultos mayores y las personas con discapacidad son, entre otras, condiciones imprescindibles para erradicar la pobreza. Bueno, el papel que tenemos los ombudsman es vital, importantísimo, precisamente porque tiene que ver con temas lacerantes en nuestros países donde la pobreza es una de las limitantes para el ejercicio pleno de los derechos humanos. ¿Cómo pensar en ese ejercicio pleno de los derechos humanos cuando no se tienen los mínimos vitales de alimentación, de vivienda, de protección a la salud, a la educación? Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo se constituye como el foco principal de lo que estamos discutiendo, sino igualmente un pilar en esta agenda en la que todos estamos inmersos y comprometidos de las Naciones Unidas. En el marco de la Federación Iberoamericana de Ombudsman, lo importante es que tenemos en el tema, sobre todo, que hemos estado incidiendo de migración y de trata, que ver cuán importante es la pobreza, porque es precisamente lo que incide en que muchos migrantes tengan que irse fuera de sus países en condiciones infrahumanas. Ese tema de pobreza incluye
cómo vamos a educar a nuestra gente, cómo vamos a tener el hábitat de nuestra gente, algo que va consono con la conferencia de las Naciones Unidas. La escuela es un espacio estratégico para la construcción de una sociedad verdaderamente plural. Sin embargo, el gran desafío para nosotros es el cambio de una escuela de carácter hegemónico para una escuela que se abra a nuevos distintos saberes. Sin unos derechos elementales, como el derecho a la vida, que tiene que ser el derecho a una vida digna y por lo tanto un derecho a la alimentación, un derecho a la salud, un derecho a la vivienda, que es un derecho que soporta los demás derechos, no es posible que exista una vida razonablemente entendible como una vida humana. La labor del Ombudsman es procurar que los poderes públicos, en la medida de sus competencias y sus posibilidades, den satisfacción a esos derechos fundamentales que tiene que tener una persona para ser reconocida como persona. La igualdad de las mujeres y las niñas constituye también un imperativo económico-social. Hasta que no se logre liberar a las mujeres y a las niñas de esa lacra social, no podremos hablar de igualdad efectiva. Si nuestra meta ha de ser la democracia real, la premisa incuestionable es la igualdad de oportunidades de todos y cada uno de los miembros de una sociedad, hombres y mujeres. Los defensores del pueblo deben tener un enfoque territorial. Las ciudades tienen una necesaria búsqueda de complementar su forma de vida con las zonas rurales y de distintas tareas. Una de ellas es la tutela, la protección directa, cuando se presentan casos concretos. Se presentan cientos o miles de casos a las defensorías del pueblo. Una vez más, muchas gracias. Obrigado. Bem-aja.